director de Info KGM. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Elena. Aquí en esta movida semana en KGM reportando para ustedes. ¿Cuáles fueron las de 8 esta semana ahí en KGM, Sergio? Básicamente 3 acontecimientos acapararon la atención de los medios en general. El primero de ellos fue la aprobación del Congreso del Estado para que se le regrese la autonomía plena al ICSON, donde hay que hacer unas precisiones muy necesarias. Primero, que el ICSON nunca dejó de ser autónomo, solo le quitaron una parte de esta autonomía, que es el manejo de sus recursos propios. Esto ocurrió en el 2006, cuando el gobernador entonces Eduardo Bulls, a través del Congreso del Estado, dispuso modificar la ley orgánica del ICSON, uno, para impedir que se reeligiera por una vez más el entonces rector Óscar Russo Vogel, lo cual se logró, y dos, para que los subsidios que el Estado está obligado a entregarle al ICSON los tomara en buena parte de los recursos propios que genera la institución. Rápido explico. El ICSON, como todas las universidades autónomas, tenía entonces tres. Primero, el subsidio federal; segundo, el subsidio del Estado; y tercero, los ingresos que genera con el cobro de colegiaturas, rifas, sorteos, etcétera, ¿no? O sea, son los ingresos propios. Estas tres fuentes eran equitativas, deben ser equitativas: un peso de la Federación por cada peso del Estado y por cada peso que el ICSON genera. Pues bien, esta reforma que se hizo en el 2006 a la ley orgánica del ICSON, lo dejó prácticamente como una institución del gobierno del Estado, en el sentido de que los recursos que genera la institución se iban a formar parte de los que entrega el Estado, ¿sí? Entonces, si el Estado entregaba un peso, la Federación un peso del Estado y un peso del ICSON, ahora el peso del Estado se completaba con recursos estatales, sí, pero en buena medida también con los recursos del ICSON. Entonces, se convertían nada más en dos fuentes, y el Estado redujo a partir de entonces, de 2006, redujo su aportación a la institución. Con el regreso a la plena autonomía que se da ahora en el Congreso del Estado, vuelve otra vez a quedar las fuentes de ingresos, de subsidios, de la misma manera tripartita y equitativa: uno la Federación, uno el ICSON, uno la Federación, uno el Estado, y uno los ingresos que genera el ICSON. Entonces, esto representa un gran avance, algo por lo que había luchado mucho el actual rector Héctor Hernández, debido a la situación ya característica en la que se encontraban las finanzas de la institución con esta merma de sus ingresos desde el 2006. Y en una ceremonia que se hizo aquí en la sala del ICSON, el rector Hernández dio un reconocimiento al gobernador Alfonso Durazo y al Congreso actual por la voluntad de regresarle al ICSON su plena autonomía. Claro, que es muy importante, ¿no? Sí, muy importante, sí, porque con la reforma anterior pues iba mermando cada vez más la capacidad económica de la institución, y el regreso a la autonomía plena, pues, como te decía ahorita, significa que va a ser otra vez tripartita y de partes iguales las finanzas de la institución, ¿no? Además, Sergio, creo que es importante también mencionarle a nuestra audiencia que el ICSON es uno de los planteles en el Estado que tiene mejor infraestructura para los alumnos públicos, ¿no? Claro, logrado a través de muchos años de trabajo de una institución que siempre fue muy disciplinada en el gasto, una institución casi con severidad manejaban hasta este año, pues, los recursos, pero al esa distribución tripartita, pues, y quedar nada más uno a la Federación y uno al Estado y los ingresos propios del ICSON, pues imagínate, casi se perdió la tercera parte de los subsidios a los que tiene derecho toda universidad autónoma, como pública, como lo es el ICSON, ¿no? Ese es su carácter, digamos, jurídico, como institución universitaria y autónoma, que puede manejar sus propios recursos. En otros temas rápidamente, a mediados de la semana, los periodistas de Ciudad Obregón, la gran mayoría de nosotros, conmemoramos el Día de la Libertad de Expresión, no lanzando vivas por la libertad que gozamos, sino
con mucho respeto por el asesinato de tantos compañeros periodistas, asesinatos ocurridos en los últimos 15 o 20 años, que suman ya 150 y tantos periodistas asesinados, y 11 en el presente. ¿No? Fue la forma como los periodistas conmemoramos este Día de la Libertad de expresión, sin aspavientos, sin lanzar las campanas al vuelo, ni decir que es una fecha, digamos, para festejar, sino para conmemorar, por respeto a los compañeros fallecidos, y porque pues por la impunidad en la que han quedado la gran mayoría de los casos, ¿no? Finalmente, un tercer tema que está llamando mucho la atención en este momento, y tiene que ver también con la libertad de expresión en cierta medida, es la adición que el Congreso del Estado le hizo al artículo 167 del Código Penal de Sonora, donde se castiga de una manera severa, con 6 a 10 años de cárcel, dice, y multas económicas, a quienes generen, difundan imágenes o videos de personas muertas en hechos violentos, en asesinatos, pues, las famosas execuciones. Esto, por un lado, se debería, digamos, en la justificación, y que es pues vale la pena, ¿no?, evitar lo que ha ocurrido en redes sociales, en la difusión prolija de imágenes de personas recién asesinadas, que toman de fotos que toman los mismos agentes de los ministerios públicos en el lugar de los hechos, y se las pasan a alguien las fotos, y las difunde a su vez en redes sociales, ¿no? O el mismo público, gente morbosa que se acerca al lugar donde acaban de asesinar a alguien, y antes de que lleguen las autoridades toman fotos y las difunden entre sus contactos, lo cual se vuelve después viral, algo bastante lamentable. Pero si bien esta justificación es válida, por otro, pues es una amenaza, así lo vemos los periodistas, es una amenaza para el trabajo de nosotros, sobre todo de los compañeros que se dedican a la cobertura de hechos criminales, que aquí en KGM, como ustedes saben, pues es algo casi de todos los días, y sobre todo es una amenaza para la labor tan admirable que realizan los colectivos de mujeres buscadoras o rastreadoras de personas desaparecidas. Son ellas las que han puesto ya la voz de alarma, su inconformidad ante esta adición al artículo 167 del Código Penal, porque si de llevarse a cabo y aplicarse la ley tal como está escrita, pues ellas serían sujetos a entre 6 y 10 años de cárcel, porque necesitan ellas subir las fotos de los cadáveres para que las familias que los están buscando los identifiquen. Eso es indispensable en su trabajo, en su labor, que les ha permitido, fíjate nada más, en 2 años, aquí a las rastreadoras de Ciudad Obregón, a un solo colectivo aquí, en 2 años, en 19 serían ya 3 años, les ha permitido localizar e identificar a 150 personas sepultadas en fosas clandestinas. Esta labor tan humanista, tan importante y necesaria actualmente, se vería pues mermada, se vería impedida prácticamente en caso de aplicarse tal como está esta adición al artículo 167. Las mujeres, que son básicamente los colectivos, están conformados casi en su mayoría por mujeres, pues quedarían sujetas a este castigo, a prisiones de 6 a 10 años y a fuertes multas económicas. Entonces, es el tema que ahorita y en los próximos días también yo creo que va a causar mucho revuelo, porque tiene que hacerse algo. Además, tal vez los diputados tienen que corregir eso que están haciendo, las autoridades también tienen que precisar en qué medida o cómo se aplicará tal reforma al Código Penal, ¿no? Claro, finalmente nos vamos a ver envueltos en este día. Finalmente sabemos que todas las leyes son perfectibles, y sí hay que tener mucho ojo con esto que bien nos comenta Sergio, sobre todo por las implicaciones legales que pudiera
sustraer en contra de personas inocentes. Sabemos que ya en este momento pues el gobierno sacó la aplicación de ID Sonora, con lo cual pues también va a facilitar este trabajo que están haciendo Madres Buscadoras, pero por otro lado también el ejercicio periodístico que de alguna forma se pudiera ver mermado, cuidando muchísimo las formas, sobre todo por esta ley. Vamos a ver qué es lo que sucede y cuál es la decisión de los diputados al respecto. Sergio, como siempre, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros lo más relevante que está ocurriendo allá en Cajeme, y también mencionarle a nuestro auditorio que si quieren saber más información de la que nos acaban de compartir, lo pueden buscar en tu portal InfoCajeme.